Mundo. Bienvenido, Alba, ¿cómo estamos? Buenísimas noches, Juan Carlos. Un saludo para ti y nuestra espectacular audiencia. Vamos a seguir hablando de tiempos modernos y vamos a seguir hablando de esos menores que supuestamente reciben un nombre dependiendo de la generación que tengan y que mucho me temo que van dirigidos en una dirección determinada establecida según los poderes que nos están gobernando, ¿no? Así es. Bueno, la generación millennial Z, los millennials, pues algunos ya no somos menores de edad, pero la generación Z, pues sí. Y en los últimos años, digamos que ambas generaciones han estado en el centro del debate cultural, porque para algunos son el relevo generacional que va a traer consigo un profundo cambio en la forma de trabajar, de pensar, de vivir, pero para otros son el resultado de una sociedad líquida, marcada por la superficialidad, la gratificación instantánea, la pérdida de referentes sólidos. Entonces vamos a intentar analizar hoy un poquito las dos posturas, a favor y en contra, presentando ideas principales y algunos argumentos para entender un poquito mejor el papel de esas generaciones y, como siempre, el debate está servido y la audiencia más que invitada a participar en comentarios. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la generación millennial pudiera ser la última o la primera que perdió todos aquellos valores que has mencionado, ¿no? Puede ser, porque no han sido formados principalmente por sus familias, sino por las pantallas. En muchas casas, los padres, las familias en sí, han estado absorbidos por la lógica del trabajo, la productividad, la falta de tiempo. Recordemos que antes lo lógico era que uno de los dos padres se quedase en casa atendiendo a los niños. En este caso, pues era más la madre que el padre estaba fuera trabajando, pero a partir de estas quintas ya ambos tenían que estar fuera atendiendo, porque con un sueldo pues no se abarca todo. Este espacio vacío que hubo lo ocuparon YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, bueno, todas estas plataformas que en el fondo, más que transmitir un conocimiento crítico de entrada, que no digo yo que no sean enriquecedoras, lo son. En YouTube, por ejemplo, encontramos documentales, tutoriales, etcétera, pero bueno, ofrecen de por sí un entretenimiento rápido y mensajes prefabricados, ¿no? Son un poco el canal de ciertos voceros. A esto hay que sumarle un sistema educativo que se ha centrado más en imponer determinadas ideologías que en fomentar la reflexión autónoma y el pensamiento crítico. Que no me digan que no, porque servidora, insisto, es millennial y ha tenido que ver bastantes cosas y que callar, y en otras me ha costado también una discusión gorda con los profesores. Entonces, el resultado pues ha sido una crianza marcada por la lógica de ese placer, esa gratificación instantánea que decíamos antes. Lo que antes se lograba con esfuerzo y paciencia, ahora lo tienes todo a base de un clic. Esto nos ha hecho acomodarnos bastante. No es lo mismo, por ejemplo, la generación de mis padres, que no tenían internet, que cuando había que hacer algo se iban a la biblioteca o consultaban, se esmeraban, se movían, que aquí todo es, pues oye, Wikipedia o el Rincón del Vago y ya está. Y siempre he dicho que no hay ningún problema en hacer uso de la tecnología, que la tecnología es magnífica, que nos facilita muchas cosas, pero hay que hacer de ella un medio, no un fin. Yo puedo usar Google, por ejemplo, para cosas maravillosas. Insisto, es que sin Internet, por ejemplo, tú y yo no nos habríamos conocido, ni yo podría estar en contacto con esta audiencia. No se Pero sabe hoy eso, ¿eh? día, uy, Digo bueno, que quiero decir que no se sabe si no nos hubiéramos conocido. A lo mejor sí, pero de otra manera. Estoy recordando, según estás hablando, yo tenía la costumbre, cuando era pequeñito, y no tan pequeñito, de palabra que no entendía, palabra que memorizaba, o si tenía un bolígrafo o un lapicero a mano, lo apuntaba en un papel. Y cuando llegaba a casa, cogía la enciclopedia y veía su significado. Hoy en día, esa palabra que no entiendo, agarro el móvil, cojo la RAE y busco el significado. O sea que para ciertas cosas está muy avanzada y muy bien, ¿eh? desde luego. De hecho, yo me he criado mucho con enciclopedias electrónicas, online. Muchas no necesitaban internet siquiera. Estaba también esa opción. Y ni qué decir de según qué videojuegos, que eran de crear cuentos, de trabajar las matemáticas, cosas educativas. Pero es que hoy día todo gira en torno a las redes sociales y el gran dios like. El like, que puede convertirse en sinónimo de aprobación, es como un filtro en sustitución a la autoestima, y un vídeo viral
es mucho más influyente que un libro que haya sido bestseller o incluso que una conversación familiar. Entonces, es una dinámica que en el fondo está alimentando un vacío existencial, ¿no? La sensación de que todo es efímero, que es superficial, que es pasajero. Vivimos eso en una sociedad líquida donde nada permanece y todo se consume rápidamente, pero bueno, también es importante considerar el contraargumento, ¿no? Que no se puede culpar únicamente a la tecnología de los problemas de sentido que tienen estas generaciones. Cada época, en el fondo, supongo que ha tenido sus formas de distracción masiva. Cuando no era la televisión, era el cine, la radio, caray, incluso el exceso de ocio nocturno en otras décadas. Dicen que Internet ha destruido nuestra generación. Me acuerdo de los años 80, bueno, no me acuerdo porque no los he vivido, pero lo que se decía con el tema de las fiestas y la famosa heroína, quizá. Que dicen los conspiranoicos, lo digo así entre comillas, que fue una manera de hacer limpieza en las generaciones. No lo sé, porque yo ese momento, entre comillas, que hablas, no lo he llegado a vivir nunca. Sí que es verdad que había mucha droga por ahí, había mucha gente, pero es que hoy en día también la hay. O sea, hoy en día te quedarías alucinada de la cantidad de personas, no jóvenes solo, también adultos y de una edad ya avanzada, que consumen determinadas sustancias, ¿eh? Es alucinante lo que hay por ahí. Lo que pasa que como es un mundo que está escondido, tapado y negociado, pues no interesa que se sepa. Mira, con esto que comentas de las drogas, sí que es cierto, o al menos lo que yo he visto en entornos como la universidad, compañeras de clase, yo, bueno, pues por naturaleza me relaciono más con chicas que con chicos, pero bueno, y sí que era muy habitual lo típico, el consumo de los porros y según qué pastillas cuando salían de fiesta. De hecho, a mí me costó un poco tener una época de ser señalada como la rara empollona sosa, porque Bienvenida al club. ya, yo ya estoy acostumbrada en todo eso. Entonces, me da igual, yo tenía claras muchas cosas, yo he respetado siempre, oye, tú haz lo que quieras con tu cuerpo, pero a mí no me impongas, porque si yo no te estoy juzgando y te dejo que seas libre, pues por favor, que sea recíproco, ¿no? Y, y con todo esto de la gratificación instantánea, los likes y tal, lo que sí es cierto es que ha habido un boom, ya hubo un boom con cosas como los links azul, ¿no? La plataforma azul como OnlyFans y derivados, que como decíamos, todo a golpe de clic, pues en vez de buscarse el típico trabajo de estudiante mientras estudias, pues otras chicas iban por el camino fácil, tampoco, les costaba más de lo que ellas creían y al final ha sido una práctica que les ha acabado consumiendo porque se han dado cuenta de que no todo es tan fácil ni tan rápido ni eficiente como les han prometido y hay determinadas decisiones que no tienen vuelta atrás y que te van a perseguir siempre porque te has vendido o cedido a Internet con una serie de prácticas pues que resulta que de ahí a un tiempo ya no les parecía tan empoderantes y modernas. Hombre, es que esto suele surgir cuando llegas a determinada edad. Ellas verán. Muchas han estado hasta incluso buscando asesoramiento legal a ver si podían borrar. Pero bueno, en fin. A mí lo que me parece tremendamente preocupante es la generación tuya, la generación Z que ha vivido esos, digamos, direccionamientos a nivel cultural y estudiantil para determinadas circunstancias. Lo que pasa que hay gente que, bueno, tiene la capacidad de poder disentir de todo aquello y seguir su camino dentro de las directrices que te están marcando. A mí lo que me preocupa mucho es la generación que viene después de esa que tú estás hablando, de la que tú perteneces. Esos niños, esas criaturitas, ¿cómo las van a llevar? ¿Cómo las van a dirigir? ¿Cómo las van a enseñar? Si están dentro de ese mundo tecnológico, yo os lo he dicho muchas veces en Mundo Insólito Radio, me llama muchísimo la atención y me preocupa muchísimo cuando unos niños pequeñitos están con sus padres, por ejemplo, en un bar tomándose un café o lo que estén tomando en ese momento, y para que me deje en paz el crío, toma el teléfono móvil o la tablet y ponte ahí, pues las horas que yo esté aquí, pues tú estás ahí comiéndote la cabeza dentro de una pantalla. A mí eso me preocupa muchísimo, porque distorsionan la realidad y les hacen perder la sensibilidad humana que se puede llegar a tener viviendo una realidad física normal. No sé si me estoy explicando, Alba. Totalmente. Es que es algo artificial, pero de principio a fin hasta el extremo. Y es otra de las críticas habituales a la hora de tratar este tema, Juan Carlos, que al estar sumidos en una pantalla se pierde el contacto físico o el contacto social, que también es importante y no es lo mismo, y a eso le sumas
que, para colmo, no entienden lo que es una relación y una jerarquía. Se suele decir que estas generaciones no entienden la autoridad. Que es que la autoridad, oye, es que los demás se tienen que ganar que a mí se dirijan de esta forma y me digan y me hagan, cuestionan a la familia, cuestionan a las instituciones, a las figuras que antes marcaban un camino, a los referentes naturales. Es un rechazo que surge de un concepto, una corriente que ha presentado las jerarquías como algo obsoleto, ligado al autoritarismo, control. Entonces, yo no te respeto ni te hago caso porque seas mi madre o mi padre, te lo tienes que ganar. Ya, pero ¿qué edad tienes, niño? No, pero es que 4 años. en realidad te pueden llegar a denunciar, que es que esta es tremenda. Que denuncies a tus padres porque tus padres te llaman la atención porque no estás haciendo las cosas según ellos creen correctamente. Hoy en día tú vas por la calle, te cruzas con un menor, te llama hijo de ya me entiendes, le llamas la atención y te denuncian. Y te denuncian y tienes que ir a declarar tú. Es que las leyes, una cosa es proteger, como se debe de proteger, y otra cosa es dar poder a aquellos que no tienen la potestad mental de poder ejercer ese poder y ese derecho a su defensa. No sé si me estoy explicando. No tienen, no están formados, no físicamente solos, sino mentalmente solo para poder entender determinadas circunstancias, simplemente por mi antojo o porque me apetece en ese momento hacerte daño. ¿Te hago daño? Te llamo hijo de ya me entiendes, ¿eh? Tú le llamas la atención a él, te pone una denuncia y estás buscando un lío. Es así de fácil de entender. Pero es que a eso le sumas que están en el colegio y tú como padre no puedes mediar ni darte cuenta de lo que está ocurriendo realmente, ni puedes quejarte ni nada, porque son cosas que ya lo han hecho de tal forma que salga del programa o que se considere extracurricular, o con sus tecnicismos y sus vacíos legales, porque es que esto además es algo que se ha denunciado muchas veces aquí en Mundo Insólito Radio y yo en mi canal, y he tenido hasta incluso entrevistas con policías, con padres, y no solamente de España, también de Hispanoamérica y otra gente de Europa. Pero tu hijo le están enseñando esto y tú no puedes hacer nada para evitarlo. Y tu hijo tiene que pasar por el aro. Y como tú a tu hijo le expliques algo, le digas algo que sea distinto al discurso oficial, y el niño, por alguna razón, se le escape sin darse cuenta, como niño que es, en clase, ten cuidado que te llaman la atención. Entonces, la figura de los padres o de la familia destruida, y la familia y la imagen de los docentes peor todavía, como tal, peor. porque el docente de verdad evidentemente pues siembra o pone en práctica ciertos valores, como es el caso del pensamiento crítico o cosas así, y en este caso no, son todo pues un eslabón más de el adoctrinamiento. Entonces nos encontramos con una serie de escuelas, vamos a decirlo así, que dicen, como leí en redes hace 4 días, una argentina que había cambiado al final a los niños del colegio porque no aprendían, tenía la criatura 7 años, escribía los números del revés, tenía muchas faltas de ortografía, leía con dificultad, y cuando, bueno, claro, una escuela alternativa, sin deberes, sin libros, sin nada, la clase de educación física se llamaba Cuerpo Movimiento o algo así, todo muy guay, muy cool, muy moderno. Resumiendo, mi hijo no sabe hacer lao con un canuto y no le corrigen porque dicen que es que tiene ortografía natural. Y mi niño no vale para nada, porque no le han enseñado a hacer nada y no es consciente, y yo me he dado cuenta y estoy poniendo remedio. Entonces, al niño no hay que corregirle porque se traumatiza. Al niño es que esto tampoco, es que esto tiene que ser así y esto es moderno porque el otro es obsoleto, porque es que son poco menos que te llaman criminal, fascista criminal. Pues vamos a ver. Alba, perdóname, pero hay que enseñar lo que es el fracaso para enseñar a cómo levantarse de ese fracaso. Si todo, yo lo insisto mucho en esto siempre, si todo lo que haces es negativo o que no te produce lo que tu profesor espera, por ejemplo, y no te dice nada al respecto por el tema de que te van a traumatizar, entre comillas, hombre, los profesores hemos estudiado, los maestros hemos estudiado un poco de psicología, por lo menos cuando yo estudié la carrera. Sabemos cómo tratar a los menores, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que si tú no le enseñas a un menor que cuando tropieza se tiene que levantar y seguir andando, porque dices, no pasa nada, no te preocupes, no, hombre, suspende 2 y pasas de curso, no hay ningún problema. El día de mañana, cuando sea adulto, a ver quién le va a decir que te has tropezado, que no pasa nada y que sigue para adelante. Porque no vas a saber cómo solventar los problemas que la vida te va a deparar, que son muchísimos, porque de pequeño nos pensamos que tenemos muchos problemas. Yo recuerdo cuando era niño que, madre mía, la cantidad de problemas que creía que yo tenía, que hoy los ves y son problemas de niños que no son importantes. Pero de adulto, los problemas que le van a venir a ese niño que no le están preparando
psicológicamente para la madurez, a ver cómo lo van a solventar. Yo siempre digo que la mejor carrera que se puede estudiar hoy en día es la de psicología, porque es la que va a tener un futuro bastante halagüeño en este sentido. No sé si me estoy explicando, Alba. Sí, yo espero. Bueno, es que la carrera de psicología hoy día. Qué lástima, qué lástima. ¿Cómo se han cargado? No, me río, pero realmente es para darse cuenta de ello. ¿Cómo se han cargado todo? Menos mal que a mí, dentro de lo malo, me ha tocado estudiar algo que mantenía. Bueno, evidentemente todo tiene su carga ideológica, pero en comparación con lo que se está viviendo hoy día, vamos, soy afortunadísima, porque al menos los ríos cuando me los aprendí no tenían género fluido. ¿Me explico? Hombre, De verdad. que tenían fluido, pero no era de género. Sí, eso es. Entonces, estamos en una generación que no tolera la frustración. Esto es algo que me he dado cuenta incluso con gente de mi edad, insisto, en clase, las reacciones que han tenido, un proceso de derribo que no solo se... Estoy de acuerdo que se han debilitado estructuras injustas, estoy de acuerdo que un profesor no, vamos, yo no lo comparto, claro está, no tiene derecho a darte una paliza porque no te hayas aprendido esto o lo otro, ¿vale? Mira, suspendes al niño y si tiene que repetir curso, que repita curso. Bueno, pero no eso de que eso de que los profesores pegaban pasó a la historia cuando yo era niño. ¿Vale? O sea, hoy en día eso no sucede, ¿eh? De acuerdo, por Y eso. cuidado al profesor que se le ocurra levantarle la voz a un alumno, porque encima tiene problemas. Sí, esa es otra. Es a lo que voy. O sea, que se han debilitado estructuras injustas, sí, pero también aquellas que sostenían el esfuerzo y el mérito como valores centrales. Si ya no hay figuras claras de autoridad ni hay reconocimiento a esa experiencia acumulada, yo veo de resultado una especie de orfandad simbólica, claro está, porque no hay referentes sólidos y lo que ocurre es que muchos jóvenes tienen otro concepto de éxito y buen futuro y buscan ese sentido en comunidades digitales o en discursos rápidos que se consumen con la misma facilidad con que se olvidan, como los famosos coachings, que hay algunos que sí que tienen estudios e incluso de psicología y además explican y en sus canales o en sus libros lo insisten. Yo tengo esta formación y a partir de aquí esto ya es reflexiones, ya cada cual bajo su responsabilidad. Pero hay otros que no, hay otros que es un constante. El argumento principal aquí, pues que la desaparición de las jerarquías ha traído un terreno muy cómodo para la superficialidad. Aquí hemos hablado también, Juan Carlos, de la cultura de la cancelación, que al final vimos cómo la supuesta tolerancia se convierte en intolerancia hacia quien piensa distinto. En lugar de debatir de manera sana, se elimina la voz del contrario. Es que en lugar de aprender del mérito de la disciplina, se impone lo inmediato. Lo que funciona en redes, lo que da visibilidad sin necesidad de esfuerzo prolongado, es lo que vale y lo que triunfa. Entonces nos encontramos con un marco en el que las jerarquías dejan de ser un espacio de orden y se convierten en un obstáculo para esa gratificación rápida. Bueno, pero tienes que tener en cuenta que esas leyes van dirigidas en este sentido y tienen que tener una justificación y un fin concreto para ellos. ¿Tú no tienes la sensación, por ejemplo, de que las personas que al final estudian y sacan una carrera son ignorantes en el sentido de que solamente van dirigidos en una sola dirección de esa carrera y cuando te pones a hablar de otros temas, creo que ya lo he comentado contigo alguna vez, te pones a hablar de otros temas, no conocen nada. Solamente saben de lo que han estudiado, la carrera que han estudiado y lo demás lo desconocen. Si no se preocupan por sí mismos, como has hecho tú, por ejemplo, de investigar determinadas circunstancias en otro sentido, siguen y hablan la dirección que les marcan desde arriba. No tienen la capacidad de poder disentir de una oficialidad. ¿Por qué? Porque han sido dirigidos en este sentido. Hablas con gente que tiene carreras y cuando te sales de la línea oficial establecida para disentir un poquitín, para dudar un poquitín de la realidad que te pudieran estar marcando, resulta que te ven como raro, porque ellos sí que la siguen. O te llaman, como tú bien sabes, fascista, o te llaman yo qué sé, o te insultan, porque como no tienen argumentación para contradecir o contraponer lo que tú estás exponiendo, automáticamente te menosprecian, te vilipendian y te insultan. Esto es una cosa que me llama mucho la atención. Y luego hay otra, que has mencionado antes, lo de la educación con la perspectiva, que a mí me parece correcto, pero hay que tener en cuenta que si metemos la perspectiva, esto va en plan irónico, sarcástico, si metes la perspectiva dentro de las matemáticas,
pues llámalo matemáticos también, ¿eh? Cuando estudias matemáticas también estudias matemáticos. No metas la perspectiva en el sentido que a ti solo te interesa. No sé si me explico. Pues sí, es verdad. Lo que comentas de lo de los estudios, yo aquí tengo varias opiniones al respecto, o varias teorías respecto a mi humilde experiencia, porque el mundo es muy amplio y hay de todo. Me he dado cuenta de que hay mucha gente que sí, se ha sacado X carrera y no la saques de ahí porque consideran, por puro ego, básicamente, es que yo ya tengo carrera. Esto es así porque me lo han dicho en la universidad y la universidad es sagrada, como si la universidad fuese aquí cuidado. No, es que yo sí tengo carrera. Y hacen una distinción entre lo que respecta a la formación, porque sí que hay como mucho odio entre gente universitaria y gente con grados, módulos FP, por ejemplo, la formación profesional. Algo que a mí en su momento estaba hablando con una compañera del trabajo y me dijo, que tienes carrera. Y yo, sí. ¿No lo parece? ¿Por? No, porque nunca te he oído hablar mal de todo esto, de lo de los FPs, ni te he oído hablar nunca de la universidad, ni... Digo, pues es que no sé, yo es que no estoy siempre con la universidad en la boca. Aparte que si unos estudios no sirven de nada, no estarían ahí, ¿no? Por ejemplo, lo que comentamos de la FP. ¿Por qué tanto desprecio a una profesión? Es que, y claro, es que yo he estudiado esto solamente y tengo la carrera de periodismo, de filología, de literatura o de matemática o de lo que sea, y de aquí no me saques, porque yo he estudiado esto y es mi zona de confort, lo mío. Ya, pero a lo mejor hay otros estudios. No, porque yo, y yo. Y de ahí no lo sacas. Pero es porque le han enseñado así. Y porque también creen, cuesta llegar a la universidad, o al menos a mí me ha costado esfuerzo y mucho estudio y mucho trabajo y todo eso. Y claro, llegas a ese punto, no a ese nivel, a ese punto. Y dices, con todo lo que me ha costado, esto tiene que ser algo que, vamos, el título es bordado en hilo de oro. O sea, yo ya soy Dios. No, un poco lo que se conoce como la disonancia cognitiva en marketing, ¿no? Que es algo que tienen que enseñar a muchos empresarios para que aprendan a distinguir cuando un negocio es viable y cuando no, porque si no es viable te estás autodestruyendo y evidentemente pues hay que dejar de canalizar ese esfuerzo a algo que no tiene futuro. Es algo en lo que la gente pues solemos caer. Es que con todo lo que me ha costado no voy a dejarlo ahora. Hay veces que sí que hay que dejarlo, porque no merece la pena. Y hay veces que te metes en un berenjenal tremendo que te ha costado la vida porque has querido o porque te ha interesado otras cosas, apechuga con ello, porque es lo que querías. Que has pagado un caro precio, y no estoy hablando de dinero. Bueno, pues es que ya lo sabías, como es mi caso, por ejemplo. Es que la universidad, cuidado. Es que los grados de FP, cuidado la caña que meten también. Que no solamente hay que estudiar, también hay prácticas y son muy estrictos, por supuesto. Hombre, yo cuando estudié FP, que yo he hecho 2 cursos de FP en construcciones metálicas y máquinas y herramientas, torno y fresadora, también hice 2 años, mientras hacía BUP, pues hacía por las 3 cosas porque te convalidaban entonces las asignaturas comunes y solamente tenías que ir a las tecnologías y a las prácticas, ¿no? Y a los talleres. Y efectivamente lo que se daba antes a nivel educativo no tiene absolutamente nada que ver con lo que se da ahora. Yo creo que hoy en día están dando, para que nos entendamos un poquito, están dando 2 cursos atrasados en materia de estudio, me estoy refiriendo. No solamente lo que hemos hablado del sentido de dirección seguido y unificado desde las élites o desde los gobiernos. Están dando como si fueran 2 cursos atrás. No sé si me estoy explicando. Hay niños, y yo lo he puesto muchas veces como ejemplo, hay niños de 11 años que no saben leer un reloj analógico, que no saben cuáles son las 22 horas, que no saben cuáles son las 11 de la mañana o las 11 de la noche. Y a mí me llama mucho la atención, porque no es que signifique mucho, pero es que tu cabeza debe de trabajar. Tú tienes que adaptarte a la vida que te espera en el futuro desde la más pequeña infancia. Tienes que jugar, tienes que disfrutar, pero también tienes que trabajar para el futuro, para lo que vas a ser el día de mañana y para lo que te vas a encontrar. Que tú bien lo sabes también, no es fácil lo que te viene. Si te están enseñando a no tener la capacidad de poder disentir y de poder por ti mismo iniciar unas determinadas circunstancias porque el camino que estás siguiendo en ese momento no te corresponde, porque no te viene bien, pues tenemos un problema muy gordo, tenemos un problema gordísimo. Te estás adaptando a quedarte sentadito en tu casa y a que venga papá, gobierno, a solucionarte los problemas. Y si no puedes solucionarte los problemas, toma una paguita. No sé si me estoy explicando. Con todos los respetos, a la gente que está cobrando pagas, que realmente hay muchas personas que por desgracia no pueden trabajar o tienen impedimentos y
y efectivamente tienen derecho a seguir viviendo y a que les den una paguita. Pero me refiero a esas otras personas, que hay muchas, que no tienen la capacidad de poder esforzarse en este futuro, en esta vida, en esta edad adulta, porque no han sido enseñados desde la más tierna infancia. Me estoy refiriendo a las nuevas generaciones, no a las que ya éramos de más atrás, porque yo, por ejemplo, estuve trabajando desde los 12 años hasta los 15, estuve trabajando con un escayolista en verano. O sea, yo sé lo que es trabajar cuando uno es niño. Que no está bien, por supuesto que no está bien. Pero yo agradezco esos 3 años, esos 3 veranos que estuve trabajando con esa persona, porque me enseñó muchísimas cosas para el día de mañana. Que yo hoy en día entiendo que no se tenga que hacer, pues evidentemente no se tiene que hacer. Hay que disfrutar de la infancia. Pero tampoco hay que evitar que esa infancia se prepara para lo que le va a deparar el futuro, Alba. Si todo adaptado y en su conveniente medida puede ser muy productivo. No tiene nada de malo enseñar a un niño responsabilidades. De hecho, hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que hay niños que pueden hacer según qué trabajitos o según qué cosas, incluso desde el instituto, cosas sencillas, pero que les ayuda a familiarizarse con esa autonomía, esa capacidad resolutiva, una manera también de romper un poquito el cascarón. A mí me ayudó mucho a trabajar de cara al público en cafeterías, en tiendas de ropa, para poder, romper un poco esa timidez, porque yo de por sí pues he ido siempre mucho a mi bola y no está bien ser hermética o no está bien ser tan individualista. Pero lo que comentabas antes, por ejemplo, de lo de las paguitas, por supuesto, cuando hablamos de paguitas se refiere al dinerito que tienen que coger las personas que no hacen nada porque no les da la gana y lo que hacen es consumir recursos, tiempo y procesos para los que de verdad necesitan esa ayuda. Porque hay gente que tiene X problemas crónicos o que se encuentran en un periodo bastante oscuro, ya no solamente temas físicos, sino la salud mental, que es muy importante, gente con discapacidad, gente, mil historias, porque el mundo adulto es durísimo. Pero esta gente que vive en concreto este sector de un dinero porque le da la gana, porque no le apetece buscarse la vida, porque tienen recursos y pueden y no quieren, a mí lo que me llama la atención es que empiezan con ese discurso de que es que el trabajo es esclavitud, porque tal, porque lo que hago así con esta paga que me dan es romper jerarquías, porque, a ver, sí, hay que tener en cuenta que muchas jerarquías tradicionales han servido para perpetuar desigualdades, es cierto. La autoridad de la familia, la escuela, las creencias religiosas. Esto es así porque lo digo yo y punto, y ya está. Y como digas lo más mínimo, vamos. Vale, en diferentes momentos de la historia es algo que se ha utilizado para limitar la libertad, para imponer visiones únicas del mundo. Cuestionar estas estructuras surge también no de la comodidad, sino de una búsqueda legítima de justicia, de formas de convivencia más horizontales. Vale, derribar ciertas jerarquías no debería significar necesariamente destruir el mérito. Debería significar abrir el camino a nuevas formas de autoridad basadas en la coherencia y la capacidad de inspirar. Pero la erosión de las jerarquías es un arma de doble filo, porque han debilitado valores como la disciplina y el reconocimiento de la experiencia. O sea, a ti porque te tienen que dar una paga porque tengas una orientación sexual diferente a la mía, porque el sistema me oprime, pero por favor explícame en la práctica en qué te afecta. Pues que me oprime, pero ¿cómo? A ver, por tu orientación sexual te impiden tener un trabajo, te impide... No, pero es que antaño... Ay, Dios mío, déjalo, no sigas por ahí. Porque esto, al final, eso de que ha abierto la puerta a un mundo más participativo y menos rígido, lo dudo muchas veces. Y te he puesto un ejemplo muy, muy sencillito. Y lo que comentábamos de la paguita, hay muchas personas que se han visto obligadas por circunstancias a solicitar una paga, la han tenido con mucho esfuerzo, que eso es otro melón que podemos abrir otro día, lo que cuesta que según qué personas o según qué casos les concedan el X% de discapacidad, porque a mí me lo han dicho, esa paguita que te da el Estado, que hay paguitas y paguitas, date cuenta que luego vas a estar sujeto a unas condiciones y a algo que te puede costar más caro después, como ha ocurrido con el gobierno, con las ayudas a autónomos, cuando lo del bicho, que yo decía a compañeros autónomos, tened cuidado, revisad bien todo, porque a lo mejor os hacen devolverlo. ¡Hala! ¿Cómo nos van a pedir eso? ¿Pero de qué va, Salva? Pero no, id con cuidado. Yo por fortuna no lo necesito, pero hombre, a ver, no sé, si es vida o muerte, pues evidentemente vida, pero... o compañeros. No, porque mira, ha dicho el gobierno que por edad me corresponde una ayuda, ya, pero a lo mejor hay letra pequeña.
No, eso me corresponde porque es mío, porque lo da el gobierno. Ten cuidado que hay gente que ha solicitado becas y les han pedido después la devolución de la beca, a modo de crédito. Revisad bien los bancos, lo que piden, lo que hacen, resumiendo, que tan libres y tan todo que han ido muchos y resulta que se han visto sometidos más aún a esa jerarquía que ellos creían haber roto y haber peleado contra ello y haber ganado. Voy a cambiar un poco de tema. A ver, frente a la visión crítica que los retrata como los millennials Z, como el reflejo de una sociedad líquida y superficial, es cierto que se ve a los millennials como la generación, y la generación Z como una fuerza de transformación positiva, porque dicen que estas generaciones no son un problema, sino una oportunidad que conviene aprovechar. Somos una generación que ha nacido en el entorno digital y globalizado, que nos permite movernos con soltura en lo tecnológico y en lo cultural. Es cierto que hay una costumbre hacia la inmediatez, pero habría un fuerte sentido de coherencia, porque buscan en lo que hacen profesionalmente esté alineado con sus valores personales. Estoy hablando ya a nivel general. No se conforman con trabajar por un sueldo, sino que quieren que su labor tenga un propósito, que tenga un impacto en la sociedad y en el mundo. A ver, yo humildemente me identifico con esto. Estoy haciendo de mi trabajo, o lo intento, en este caso el periodismo que esté al servicio del pueblo, porque yo, periodista, soy el pueblo, yo no soy más que nadie por el mero hecho de ser periodista, y el pueblo debo escucharlo y debo ver qué ocurre, también para informar de ello y que quede constancia, para que las siguientes generaciones cuando lo encuentren, pues lo aprovechen, aprendan y también incluso lo critiquen en el sentido de que los fallos que se hayan cometido, yo la primera, que no soy perfecta, pues otros no lo cometan. Y lo que se tarde años en conseguir ellos, pues tarden horas, por ejemplo. Entonces estamos intentando hacer de esto una labor constructiva en el que evidentemente, como trabajo que es, recibo una remuneración porque pues soy autónoma, cobro por mis servicios, pero luego hay otras muchísimas cosas que las hago gratuita y desinteresadamente. Sobre todo las labores sociales, las labores de denuncia, de corrupción y todo esto. La gente ya me conoce y lo sabe. Entonces, el argumento principal de esta perspectiva, que no me quiero detener mucho en mí como ejemplo porque yo tampoco soy importante, pero bueno, lejos de ser frágiles o superficiales, pues estas generaciones son capaces de cuestionar esas prácticas obsoletas y proponer formas nuevas de organización y convivencia. Yo he estado en entornos con gente mayor que yo que ha sido muy difícil encontrar personas más flexibles, que estén dispuestas a escuchar y a darse cuenta de que hay circunstancias, comportamientos o metodologías de pensamiento que ya pues no tienen mucha cabida. Entonces, sí que es cierto que a mí me ha costado encontrar personas, hombres o mujeres, más hombres, más han pecado los hombres que las mujeres, insisto en mi humilde experiencia, de no querer avanzar. Pero bueno, a ver, que nadie es perfecto, evidentemente. Y este rechazo a jerarquías rígidas a veces no siempre responde a falta de disciplina, porque tú seas líder o jefe no significa que me puedas someter, tratar mal, exigir de manera inhumana, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo un pensamiento más de trabajar hacia la colaboración, hacia la innovación, más que a la imposición. No, es que de toda la vida esto ha sido así. Sí, hay cosas que de manera tradicional han perdurado porque funcionan a la perfección, lo admito, pero hay otras que han perdurado por puro interés, porque cuando se es jefe y Dios soberano en la tierra, viene muy bien, es muy rico, ¿verdad? Entonces, entre esto, entre la ideología y entre los sentimientos que se han ido teniendo a lo largo de todos estos años, ya no solamente generación millennial Z, sino generaciones anteriores, ha habido un juego y una lucha con esa apertura hacia la diversidad y la inclusión que por un lado se considera un avance social porque rompe con prejuicios, pero por otro lado ha sido carne de cañón para la ideología. Vamos a ver, la gente sabe, por ejemplo, que yo lo pasé muy mal cuando estuve haciendo periodismo deportivo. ¿Por qué? Porque ahí la imagen que se tenía era que la mujer fuese pues un escaparate. Además me lo decían, aprovecha y lúcete en cámara. Vale, seguiré el protocolo pertinente a la hora de enseñar el aspecto en cámara, que es pues ir pulcra y bien vestida, ir arreglada, pero de ahí a usar el cuerpo como un arma, mira, yo vengo aquí a dar una noticia, ya está.
ser guapa o no guapa, eso no se puede evitar. Si se puede evitar, centrar el foco en tu cuerpo y estar ahí pidiendo casito, cuando realmente estoy aquí para trabajar en esto otro, que si no, me metería a otra cosa. Como contraargumento a esto, a ver, esta búsqueda de propósito y coherencia que comentábamos antes, que no me quiero desviar mucho, puede chocar con la realidad, porque no todas las empresas, instituciones o comunidades pueden ofrecer un ideal inspirador. Hay que ser realista. Hay también ámbitos y circunstancias que lo impiden por completo, no hay nada que hacer y lo tienes que aceptar y ya está, o lo tomas o lo dejas. Si no, mira, el mundo es muy amplio y oye, búscate la vida. Y claro, cuando la realidad no coincide con esas expectativas, el riesgo es pues caer en la frustración y la inestabilidad, abandonar un trabajo al poco tiempo, ser muy inestable, cambiar constantemente de proyectos, sentirse desencantados con el mundo adulto, ¿no? Ese choque con la realidad. Yo he conocido adultos de 40 y tantos años, casi 50, que han caído en esta idea del mundo youtuber, que han querido ser un referente nacional e internacional en Internet, han visto que no es posible y han acabado muy mal. Entonces, en este sentido, lo que se presenta como una fortaleza, que es la exigencia de una coherencia entre una cosa y otra, se puede volver un obstáculo si no se acompaña de resiliencia y de la capacidad de aceptar imperfecciones. Un poco lo que yo digo, la curita de humildad, ¿no? O sea, que la vida te dice, pero ¿tú qué te has creído? ¿Quién te crees que eres? ¿Que has hecho esto? Vale. ¿Que se te ha reconocido? Vale. ¿Que no? ¿Para qué lo has hecho? ¿Para que te den la palmadita en la espalda? O porque realmente dices, pones el corazón en lo que haces. En fin, digamos que estas generaciones, Millennial Z, pues más que un problema quizá pueda representar un reto y una posibilidad, porque si yo, por ejemplo, encajo con algunas cosas, con otras no, más cosas positivas que negativas quizá, por fortuna, quizá, insisto, pues yo no soy única, habrá más gente como yo y pensará como yo y vivirá y sentirá lo que vivo y siento yo. Entonces, esta manera de entender el trabajo, la vida, las relaciones, sí que aporta un aire fresco a una sociedad que también necesita adaptarse a cambios. Hay que cambiar, hay que evolucionar. Pero para que ese potencial no se convierta en frustración, en algo que vaya hacia el ego, que vaya hacia el placer inmediato, hay que equilibrar los ideales con la paciencia, el esfuerzo, la capacidad de construir en medio de la imperfección, seguir adelante. Es que esto es algo que a día de hoy cuesta y no es únicamente problema de la generación Millennial Z, insisto, es que yo lo he visto, adultos de 40, 50 años que han descubierto Internet, que se creen que pueden copiar el modelo de Ibai o el Rubius o Wismichu o estos youtubers que fueron grandes en su momento e hicieron dinero, evidentemente, que también lleva su trabajo ser youtuber, y creen que con 4 tonterías o 4 contratos de publicidad que firme ya van a ser millonarios, me voy a Andorra y ya está, a vivir de rentas y de la vida y de lo que me caiga del cielo. Como no lo viven, se frustran y sí, también caen en una depresión. Por eso España ha tenido en España ha habido tanto apogeo con los coachings, los libros de autoayuda, todo el mundo va al psicólogo, todo el mundo... Es cierto que viene muy bien cultivar, supervisar la salud mental, pero hay que tener cuidado de no caer en un constante, un círculo de estar siempre autodiagnosticándose cosas, cada cosita darle un nombre, un trastorno. Ahora estar triste se conoce como un trastorno depresivo leve de grado. No, a ver, ten cuidado porque es malo estar constantemente con diagnósticos y médicos cuando realmente no se tiene nada. Lo siento. Es como si yo estoy todo el santo día en el ambulatorio en el médico. Ahora me pica la cabeza. Ahora esta uña resulta que me está creciendo un poco más a la izquierda. Ahora es que me he puesto este zapato y no me queda bien porque vamos a ver. Hombre, cuando yo era joven eso era muy típico, ¿eh? Y recuerdo, ahora que lo has mencionado, recuerdo en el ambulatorio del pueblo donde yo vivía, que iba la gente allí, los mayores sobre todo, a pasar la mañana. Y entonces, escucha, y es que entonces se podía fumar. Tú entrabas en la consulta del médico y tenía el médico allí todo lleno de cigarros, el cenicero. Era una barbaridad y te estaba atendiendo el médico y él estaba fumando delante de ti. Había algunos que dejaban el cigarrillo puesto ahí en lo que te atendían, pero otros estaban fumando. Bueno, y los profesores fumaban en clase. Pero yo recuerdo eso, ¿eh?
de ver personas mayores que todas las mañanas iban a pasar la mañana al centro médico a hablar con las demás personas. Impresionante, ¿eh? Madre mía. Oh, y las autopsias se hacían también con el cigarrillo y los puros. Dices, a ver, pero no sé, un poco de coherencia, ¿no? Que tienes ahí. Bueno, lo que pasa, madre mía, lo que pasa con la generación Millennial Z es que ya para 2030 se calcula que cerca del 74% de la fuerza laboral estará compuesta por Millennials y generación Z. Se calcula. La fuerza laboral, el que tengan trabajo o no, no lo sé, porque España va de mal en peor. De hecho, dicen que hace falta inmigrantes, porque nadie quiere el trabajo que hay. Dicen que la tercera edad debería volver a trabajar también. Hay programas para instaurarlo para que no choque con la pensión. Cuando, por otro lado, las condiciones profesionales son muy precarias. Los propios extranjeros que vienen aquí con la promesa, muchos, de un futuro mejor se dan cuenta de ello y lo denuncian. Hay otros extranjeros que traen ONGs, no voy a decir nombres, pero evidentemente hay tráfico humano. Ursula von der Leyen ha dicho que hace falta extranjeros para que Europa salga adelante. Bueno, esto es otro tema que ya hemos tratado muchas veces aquí largo y tendido y lo trataremos más adelante con las actualizaciones pertinentes. El caso es que tengan o no trabajo, no lo sé, porque es una generación muy suculenta para poder someter mediante trabajos muy precarios, escasez de recursos, así sometes a alguien, limitando todo a su supervivencia. Pero bueno, el caso es que estamos hablando de un fenómeno que va a ser una transformación estructural en el mundo del trabajo. No es algo marginal, pasajero, una excepción, no. Estas generaciones no son solo el futuro, porque es lo que viene después, básicamente, no hay otra cosa, son el presente y su influencia crecerá de manera inevitable. Hay que tener en cuenta, esto el tiempo nos lo dirá, si esa influencia es genuina o es la influencia que el sistema quiere que tengan y que se tenga. Ante esta realidad, el reto no es soportarlos ni mirarlos así con recelo ni criticar porque sí, sino aprender a integrarlos. A mí me hace mucha gracia esta gente que dice, es que esta generación, fíjate cómo han salido porque yo, vale, pero a lo mejor si hay 15 niños que te salen torcidos, a lo mejor el problema es de los padres. O no, porque es que el sistema, vale, pero hay niños que han luchado contra el sistema y que han tenido a los padres y han podido enderezarse. Hay niños que son la excepción. Igual los padres han tenido un 1% de responsabilidad. El desafío consiste en crear espacios de diálogo, de crítica real. No ir así con cuidado, el niño no llore, no. Donde haya experiencia de quienes llevan más años en el ámbito laboral para convivir con esa frescura, la disrupción, esa visión digital de quienes se incorporan ahora. No estoy hablando de un reemplazo, estoy hablando de un encuentro o incluso reencuentro. Más que nada, Juan Carlos, por el detalle que comentabas antes de estar en la cafetería y decir, toma niño, la tablet, cállate ya. No, tienes que estar con el niño. Estoy de acuerdo que a veces los niños pues son un poquitín insoportables y absorben y todo eso. Pero son tus hijos. Pero claro, son tus hijos y no tienes siempre de lo fácil. Yo siempre he dicho, los padres no son perfectos. Los padres han cometido muchos errores en la vida, evidentemente. Lo han hecho lo mejor que han sabido. Hay otros que a lo mejor han sido pues más brutitos. Pero lo importante, yo en lo que me baso por comentarios que me dice mucha gente en privado, no voy a dar por ello muchos detalles, pero gente que ha tenido una infancia un poco más complicada y cuando han ido creciendo o incluso ya de adolescentes, han ido hablando con sus padres y han hecho una pequeña labor, estos hijos, de romper cadenas y de usar un poco la psicología, la paciencia y mucho amor para hablar con sus padres y decir, vamos a ver, ¿no os dais cuenta de que esto hace daño, de que esto es malo para mí, es malo para ti? Mira, hoy día se hace esto es mejor. Romper un poco con esa programación que también han tenido los padres. Porque los padres también deben estar abiertos a aprender, porque nunca dejamos de aprender. Entonces, estoy intentando tratar todo desde las máximas perspectivas posibles. Si se les ofrece una participación auténtica a esta generación, procesos laborales coherencia, olvidémonos de ideologías, empoderamientos, inclusividad, con esa carga que le ha dado este sistema para precisamente despistar y volver a fragmentarnos en 1000 pedacitos, ¿de acuerdo? Divide y vencerás. Espacios coherentes, líderes, que no jefes, ni amos, dueños y señores, líderes
capaces de escuchar. Estas generaciones pueden ser clave para reinventar la forma en que trabajamos y nos relacionamos en las organizaciones. La verdadera injusticia puede ser denunciada, criticada y ojalá destruida por completo por generaciones venideras, porque el tener un hijo no es solamente, mi humilde opinión, ¿de acuerdo?, enseñarle o regalarle la vida y lo que es vivir, sino también querer que hagan de este mundo algo mejor. Se supone que tú a tu hijo le estás orientando desde la buena fe con lo mejor que tú tienes y tú eres capaz de hacer, que no seas perfecto y precisamente de los errores se aprende, para que este niño luego no repita los errores en los que tú has caído. Tendrá otros, pero eso ya es responsabilidad de esa persona. Tenemos una generación con una capacidad de adaptación tecnológica extraordinaria, una sensibilidad hacia los valores maravillosa y una exigencia de coherencia que pueden ser motor de innovación y de transformación social. Por eso te digo que es una generación muy suculenta para este sistema tan autodestructivo. Estamos dando los primeros pasos con la IA. Vamos poco a poco, muy poquitos, estoy de acuerdo, pero no importa, estudiándolo. Yo misma estoy en mi canal hablando de ello, sigo estudiando, formándome, explicando y dejando abierto todo para que otros profesionales colaboren con ello, amplíen y aporten más información. Y siempre, insisto, el tiempo dirá, porque la tecnología en el fondo es incierta, no se sabe hasta qué punto vamos a llegar ni qué van a hacer, si van a cortarla, si van a censurar algunas cosas, si se ignoran las demandas de esta generación y se insiste en mantener estructuras rígidas, en anclarnos con lo de antaño, que no acabó bien, o quizá acabó bien, pero ya está obsoleto. El resultado es un fuerte aumento de la rotación, de la desconexión emocional y del desarraigo también. Muchos preferirán abandonar empleos que no se alineen con sus valores antes que adaptarse a modelos que ellos perciban como incoherentes autoritarios. Cuidado, percibir, no que lo sean. No, es que esto no me gusta, entonces es malo. No, ¿por qué no te gusta? Porque te saca de tu zona de confort. Eso no es malo, es adulto. Tienes que enseñar a esa persona que es necesario. El futuro del trabajo dependerá de esa convivencia intergeneracional. Y no estoy hablando de trabajo como profesión, sino del trabajo en general como sociedad. Hay que encontrar un equilibrio en el que la experiencia de los mayores aporte esa solidez y se compagine con la creatividad y la visión de los más jóvenes, porque eso va a aportar innovación. Así sería posible, quizá, construir algo sostenible donde la tradición y el cambio no se excluyan, sino que se vayan reforzando mutuamente. Es que hablar de los millennials y generación Z no es quedarse en etiquetas. En este programa estamos intentando ir más allá. Estamos comprendiendo, o intentándolo al menos, que ver que son el reflejo de un tiempo distinto. Hemos nacido en un mundo acelerado, un mundo digital, globalizado, que ha condicionado nuestra manera de pensar, de vivir, para bien, para mal. Yo soy la primera que he tenido bastantes disgustos precisamente porque no encajaba con esta corriente tan artificial y con según qué entornos y qué tendencias. Si por un lado enfrentan los riesgos de la superficialidad y la cultura de la inmediatez, se muestra sensibilidad especial hacia esa justicia, hacia esa necesidad de reinventar lo que ya no funciona, que en el fondo es lo natural. Porque todos, generación tras generación, siempre ha habido gente, por fortuna más, en mayor número, que ha querido romper con el sistema y que ha querido mejorarlo. Luego ya ha habido pues las etiquetas ideológicas pertinentes. El reto no es decidir si esta generación es mejor o peor que las anteriores. Olvidémonos de eso. Eso lo que hace es retrasarnos. Hay que ver cómo convivir y cómo construir juntos. ¿Qué diferencias hay y qué puntos en común? Porque también tenemos muchos puntos en común por lo que te digo. Es que nuestros padres, antes de ser padres, también han sido hijos. A eso me refiero. Las generaciones mayores saben lo que significa la paciencia, la disciplina, la construcción a largo plazo, el mérito. Pueden ofrecer el arraigo que los jóvenes necesitan. Los jóvenes tienen esa energía, ese espíritu crítico que se requiere para adaptarse a un mundo cambiante, más que un choque. Lo que está en juego es un diálogo entre experiencias, un diálogo que puede ser totalmente enriquecedor, constructivo, porque ni el futuro se puede levantar con viejas certezas que es que ya no corresponden a los desafíos actuales. ¿Qué hago? ¿Pongo un cargador inalámbrico a un Nokia 3310 que está en blanco y negro jugando con la culebrita? No va a encajar para nada. Entonces,
no se puede tampoco ir con ese ímpetu ingenuo de quienes creen que todo se reinventa desde cero. Lo sólido y lo nuevo tiene que encontrarse, porque quizá, y esto ya es como otra pequeña hipótesis, al final, lo que los millennials, la generación Z y posteriores que vendrán, ponen sobre la mesa, es una pregunta que creo debería importarnos a todos, que es la de ¿qué significa vivir con propósito en un mundo que cambia tan rápido y es tan artificial? La respuesta no está en una sola generación, no está ni en los millennials, ni en los Z, ni en los Y, ni en los X, no. La única manera de hallarla es construyendo juntos, aprendiendo de lo que otros ya han vivido y también arriesgándonos a imaginar lo que aún no existe, porque esto ha sido siempre el orden natural de las cosas. Y es precisamente lo que intentan destruir, porque saben que este es el camino. Alba, Mundo Viperino. Mundo Viperino es un espacio en el que practicamos filología y periodismo libres, intentando mantener vivos nuestros derechos a la expresión y a la prensa. Difícil con la censura que hay hoy día, pero no nos importa porque esto es lo que nos hace estar cada vez más enamorados de nuestro trabajo y de medios como este, del que siempre se aprende. Tiene una revista física en formato papel llamada Rasgando la Penumbra y puede encontrarse en Amazon junto con todas mis demás publicaciones y colaboraciones. En ellas se tratan temas de denuncia social y geopolítica principalmente. Hay entrevistas y análisis censurados en el ámbito digital y cositas que hacen pensar como esta. Recomendamos entrar a nuestro canal de YouTube Mundo Viperino, hacer clic en la etiqueta listas, dirigirse a la que dice Mundo Insólito Radio y disfrutar de más programas. Muchísimas gracias. Alba, un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Buenas noches y hasta el programa que viene. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly eclipsed